De vez en cuando el tren se detenía para vomitar más reclutas, ya fuera en el distrito que se les había asignado para hacer transbordo y cambiar de vehículo, rumbo al norte, al sur, a donde fuera. A veces contemplaba a través de la ventanilla las ciudades muertas por las que pasaban, abandonadas, a merced de los elementos, y se preguntaba cómo habría sido el mundo cuando aquellos lugares estaban en su momento de mayor esplendor, cuando aquello se llamaba Norteamérica en vez de Panem. Tenía que haber estado bien, una tierra llena de capitolios. ¡Qué desperdicio! Alrededor de la medianoche, la puerta de su compartimiento se abrió, y dos chicas que se dirigían al distrito 8 entraron a trompicones con 2 litros de posca que habían logrado colar en el tren a hurtadillas. Tal como estaban las cosas, decidió ayudarles a consumirla, y cuando despertó, 24 horas después, descubrió que el tren entraba ya en el distrito 12, justo cuando daba inicio una sofocante mañana de un martes. Coriolanus salió del andén con un latido sordo en la cabeza, y sentía la boca como un zapato. Siguiendo órdenes, él y otros 3 reclutas se pusieron en fila, y esperaron 1 hora que un agente de La Paz, que no parecía mucho mayor que ellos, los sacara de la estación y los condujera por las calles del asfalto polvoriento. El calor y la humedad dejaban en el aire un estado a medio camino entre líquido y gaseoso, y Coriolanus no sabía si inhalaba o exhalaba. Tenía empañado todo el cuerpo entero, y un lustre desconocido que no había forma de limpiar. El sudor no se secaba, simplemente se multiplicaba. La nariz le moqueaba sin parar, y la secreción ya empezaba a salir de color negro debido a la carbonilla. Le parecía oír el chapoteo de los calcetines dentro de sus rígidas botas. Tras 1 hora de caminata a través de las cenizas y calles del asfalto roto, bordadas en edificios horrorosos, llegaron a la base que habría de convertirse en su nuevo hogar. La valla de seguridad que la rodeaba, además de los agentes de La Paz armados en la puerta, hizo que de alguna forma se sintiera más seguro. Los reclutas siguieron a su guía a través de una mezcolanza de insulsos edificios grises. En los barracones, las 2 chicas se fueron por un lado, mientras que Coriolanus y el otro chico, un muchacho alto y delgado como un fideo llamado Junius, entraron en una habitación con 4 literas y 8 taquillas. 2 de las literas tenían las camas bien hechas, y 2 de las vacías, situadas al lado de una ventana sucia que daba a un contenedor de basura, tenían la ropa de cama doblada encima. Los chicos siguieron torpemente las instrucciones para prepararlas, y Coriolanus se quedó con la de arriba para ayudar a Junius, que tenía vértigo. Después le dieron el resto de la mañana para ducharse, deshacerse de las maletas y revisar el manual de adiestramiento de los agentes de La Paz antes de acudir a la cantina a las 11 para comer. Coriolanus se metió en la ducha, echó la cabeza atrás y se tragó el agua tibia que caía del grifo. Se secó con la toalla 3 veces antes de aceptar que la humedad de su piel era un estado permanente, y ponerse el uniforme limpio, después de sacar sus cosas del petate y de guardar su preciada caja en el estante superior de la taquilla, subió a la cama y le echó un vistazo al manual, o fingió hacerlo para evitar entablar conversación con Junius, un tipo nervioso que necesitaba un consuelo que Coriolanus no estaba en condiciones de ofrecerle. Lo que quería decirle era: tu vida se acabó, joven Junius, acéptalo. Sin embargo, semejante afirmación habría traído consigo más confidencias de las que estaba en condiciones de recibir. La súbita ausencia de responsabilidades en su vida, ni académicas, ni familiares, ni de nada, le había consumido toda la energía. Hasta la tarea más insignificante le resultaba abrumadora. Unos minutos antes de las 11, sus compañeros de barracón, un chico hablador de rostro redondo al que llamaban Sonrisitas, y su diminuto amigo, el Pulga, los recogieron. El cuarteto se dirigió al comedor, en el que habían varias mesas largas con sillas de plástico, todo resquebrajado. Los martes hay estofado, anunció el Sonrisitas. Aunque apenas llevaba una semana como agente, no solo parecía conocer la rutina, sino que le encantaba. Coriolanus se hizo con una bandeja con compartimentos en las que habían servido algo parecido a comida para perros con papas. El hambre y el entusiasmo de sus compañeros lo envalentonaron, así que probó un bocado y descubrió que estaba bastante comestible, aunque algo muy salado. También recibió 2 mitades de pera en conserva y una gran taza de leche. No era elegante, pero llenaba. Se dio cuenta de que, como agente de La Paz, seguramente no moriría de hambre. De hecho, tendría garantizada más comida consistente que en su casa. Sonrisitas decidió que todos eran amigos íntimos,
y para cuando acabó la comida, Coriolanus y Junius habían sido bautizados como Finolis y Fideo, uno por sus modales en la mesa, el otro por su físico. A Coriolanus le parecía bien el apodo con tal de no escuchar el apellido Snow. No obstante, ningún compañero hizo comentarios al respecto ni mencionó los Juegos del Hambre. Al parecer, los reclutas solo tenían acceso a un televisor en la sala de juegos, y la recepción era bastante mala, aunque, eso sí, apenas encendía. Si el Fideo había visto a Coriolanus en el Capitolio, no lo relacionó a mentor de los Juegos del Hambre, eso es un hecho. Era solo un soldado que tenía al lado. Puede que nadie lo reconociera porque nadie esperaba que estuviera allí para empezar, o puede que su fama solo abarcara la academia y los pocos desempleados del Capitolio, personas que sí habían tenido tiempo para seguir la evolución de aquel drama. Coriolanus se relajó lo suficiente para reconocer que su padre era un militar que había muerto en la guerra, que tenía una abuela y una prima en casa, y que había terminado el instituto la semana anterior. Sorprendido, descubrió que el Sonrisitas y el Pulga, además de muchos otros de los agentes de la paz, no provenían del Capitolio, sino de los distritos. Claro, le explicó el Sonrisitas. Es un buen trabajo, si lo consigues, mejor que el molino, mucha comida y dinero suficiente para enviarle algo a la familia. Alguna gente lo desprecia, pero yo digo que la guerra se acabó y que un trabajo es un trabajo. Entonces, ¿no te importa controlar a los tuyos?, le preguntó Coriolanus sin poder evitarlo. Esa gente no es nada mío. Los míos están en el 8. ¿No te dejan quedarte en tu distrito natal?, respondió el chico, que se encogió de hombros. Además, ahora tú eres mi familia, Finolis. Aquella tarde, a Coriolanus le presentaron más miembros de su nueva familia. Cuando lo asignaron al servicio de la cocina bajo las órdenes del Fogones, un viejo soldado que había perdido la oreja izquierda en la guerra, se desnudó hasta la cintura y se plantó frente a un fregadero de agua humeante, donde estuvo 4 horas restregando ollas y lavando bandejas a manguerazos. Después, le concedieron 15 minutos para comerse otra ración de estofado antes de dedicar las horas siguientes a fregar la cantina y los pasillos. Le dio una media hora de esparcimiento en su cuarto antes de que apagaran las luces a las 9 y se dejara caer en la cama en calzoncillos. A las 5 de la mañana ya estaba vestido y en el campo para empezar en serio con el adiestramiento. La primera etapa estaba diseñada para poner en forma medio decente a los nuevos soldados. Hizo sentadillas, corrió, se ejercitó hasta tener la ropa empapada y los talones ampollados. El entrenamiento de ciclo le había resultado bastante útil. La profesora siempre había insistido en la importancia del ejercicio. Así que Coriolanus llevaba desde los 12 años marchando en formación. El Fideo, por otro lado, con 2 pies izquierdos y el pecho cóncavo, tuvo que soportar la alternancia de incentivos e insultos del sargento instructor. Aquella noche, mientras Coriolanus se quedaba dormido, oyó que el muchacho intentaba ahogar sus sollozos en la almohada. Su nueva vida se limitaba a entrenar, comer, limpiar y dormir. Cumplía con cada uno de los pasos como un autómata, aunque con la suficiente competencia para evitar reproches. Con suerte, contaba con una apreciada media hora antes de que apagaran las luces, aunque tampoco le servía de mucho. Lo único que podía hacer era ducharse y tenderse en su cama. Le atormentaba pensar en Lucy Gray, pero obtener información sobre ella era complicado. Si iba por allí haciendo preguntas, alguien podría descubrir su participación en los juegos, cosa que pretendía evitar por todos los medios. El día libre del pelotón era todos los domingos, y sus deberes acababan los sábados a las 5. Como nuevos reclutas estaban confinados en esa base hasta el fin de semana siguiente. Cuando pudiera salir, Coriolanus pensaba ir a la ciudad para interrogar con cautela sobre qué se supo de Lucy Gray. Quizá los locales sabrían algo. El Sonrisitas le había dicho que los agentes de la paz solían ir a un viejo almacén de carbón llamado El Quemador, donde se podía comprar licor casero y con suerte algo de compañía. En el distrito 12 también tenían una plaza, la misma que usaban para cosecha, con un puñado de tiendecitas y comerciantes, aunque había más actividad durante el día. Salvo el Fideo, que se había ganado el servicio de letrinas por sus limitaciones, sus compañeros de barracón fueron a la sala de juegos para echar unas partidillas de póker después de la cena del sábado. Coriolanus remoloneó los fideos y la carne en conserva. Como el Sonrisitas solía distraerlos a todos con sus chácharas y pláticas,
Era la primera vez que de verdad podía pararse a examinar a los otros agentes de la paz. Había de todas las edades, desde adolescentes hasta un anciano que parecía de la misma época de la abuelatriz. Algunos hablaban entre ellos, pero la mayoría comía en silencio con aire deprimido. ¿Estaría contemplando todo lo que le deparaba el futuro? Decidió pasarse la tarde por los barracones. Como le había dejado sus últimas monedas a la familia, no tenía dinero para apostar ni siquiera calderilla, hasta que recibiera su paga el primer día del mes. Y lo que era más importante, había recibido una carta de Tigris que deseaba leer en privado. Procuró disfrutar de la soledad, sin ver ni oler a sus camaradas. Tanto compañerismo lo estaba abrumando. Acostumbrado como estaba a acabar los días en soledad, se subió al catre y abrió la carta con cuidado. Decía: Mi queridísimo Coryo, ahora mismo estamos a lunes por la noche y noto tu ausencia en cuanto me rodea. La abuelatriz no parece comprender del todo lo que sucede, porque hoy ha preguntado 2 veces cuándo volverás a casa y si debíamos esperarte para cenar. Empieza a correrse la voz sobre lo sucedido. Fui a ver a Pluribus y él me dijo que había oído distintos rumores, que había seguido a Lucy Gray hasta el 12 por amor, que te habías emborrachado por celebrarlo y te habías alistado para ganar una apuesta, que habías incumplido las normas y enviado regalos a Lucy Gray cuando estaba en la arena, que hubo algún tipo de enfrentamiento con el decano Highbottom. Yo me limito a contarle a la gente que estás cumpliendo con tu deber con el país, igual que tu padre. Festus, Perséfone, Lisístrata se pasaron por aquí esta noche, todos muy preocupados por ti, y la señora Plint llamó para preguntar por tu dirección. Creo que quiere escribirte. Nuestro piso ya está oficialmente en el mercado, gracias a la ayuda de los Dolir. Pluribus dice que si no logramos encontrar otra vivienda de inmediato, él tiene un par de habitaciones de sobra, justo encima de su club. Si queremos, claro. Y que puedo ayudarlo con los trajes si decide volver a abrir. También ha logrado vendernos algunos muebles. Ha sido muy amable. Y me ha pedido que envíe recuerdos a Lucy Gray y a ti. ¿Has podido verla? Es el único punto positivo de toda esta locura. Siento que la misiva sea tan corta, pero es muy tarde y tengo mucho que hacer. Solo quería enviarte unas líneas para recordarte lo mucho que te queremos y que te echamos de menos. Sé que estarás enfrentando a grandes dificultades estos días, estos meses, pero no pierdas la esperanza. Es lo que nos ha mantenido a flote durante los peores momentos, antes, ahora y siempre. Escríbenos, por favor. Y cuéntanos cómo es la vida ya en el 12. Aunque puede que no sea lo ideal, quién sabe hasta dónde puede llevarte. Los Snow siempre caen de pie. Tu prima, Tigris. Coriolanus ocultó el rostro entre las manos. El Capitolio se estaba burlando del apellido Snow. La abuelatriz estaba perdiendo ya la cabeza. Su hogar pasaba a ser parte solo de unos cuartos cochambrosos encima de un club, donde Tigris se dedicaría a coser miallots con lentejuelas. Ese era el destino de la gloriosa familia Snow. ¿Y qué pasaba con él? Coriolanus Snow, futuro presidente de Panem. Sí, cómo no. Vio cómo sería su vida, trágica y sin sentido. Se imaginó al cabo de 20 años, rechoncho, estúpido, echada a perder su buena cuna, con la mente atrofiada hasta el punto de que solo generaba ya pensamientos animales de hambre y de sueño. Lucy Gray, tras languidecer en el laboratorio de la doctora Gaul, llevaría mucho tiempo muerta, y su corazón habría muerto con ella. 20 años malgastados y después, ¿qué? Cuando terminara su tiempo de servicio, bueno, evidentemente se alistaría de nuevo porque incluso entonces la humillación sería demasiado grande. ¿Y qué le esperaría en el Capitolio si volvía? La abuelatriz, muerta. Tigris, de mediana edad pero con un aspecto envejecido. Sería esclava de máquina de coser y su amabilidad se habría transformado en insipidez.
su existencia en un chiste para personas a las que debía de complacer para ganarse la vida. No regresaría nunca. Se quedaría en el 12 como aquel anciano del comedor, porque esa era su vida, sin pareja, sin hijos, sin otro domicilio que no fuera el de los barracones. Los otros agentes de la paz serían su familia. El Sonrisitas, el Pulga, el Fideo, sus hermanos de armas. Y no volvería a ver a nadie de su hogar nunca más. Un dolor horrible le atenazó el pecho y se ahogó en una ola tóxica de nostalgia y desesperación. Estaba seguro de que se trataba de un ataque al corazón, aunque no intentó pedir ayuda, sino que se hizo un ovillo, apretó el rostro contra la pared, esperando a que no hubiera salida. No había dónde huir, ni esperanza de rescate. Todos los futuros posibles se resumían en una muerte en vida. ¿Qué aspiraciones le quedaban? ¿Que llegara el siguiente día de estofado? ¿El vaso semanal de ginebra? ¿Que lo ascendieran de lavar platos a raspar platos? ¿No era mejor morir ya, deprisa, para alargar lo inevitable durante años? En algún lugar que parecía muy lejos oyó un portazo. Unos pasos recorrieron el pasillo. Se detuvieron un minuto y siguieron avanzando hacia él. Apretó los dientes, deseando que se le parara el corazón de inmediato, porque el mundo y él ya habían roto relaciones, y tocaba despedirse. Sin embargo, los pasos se oían cada vez más fuertes, y acabaron por detenerse justo enfrente de su puerta. ¿Alguien lo buscaba? ¿Sería el soldado de guardia? ¿Estaría observándolo en aquella postura tan humillante, disfrutando de su desgracia? Esperó a que llegara la risa, la burla y el servicio de letrinas que sin duda le caería. Pero lo que oyó fue una voz tranquila que decía: ¿está ocupado ese catre? Una voz tranquila que le resultaba familiar. Coriolanus se dio la vuelta y abrió de golpe los ojos para confirmar lo que sus oídos ya sabían. Allí, en la entrada, con un aspecto de sentirse muy cómodo con el uniforme al que todavía se le veían los dobleces, estaba nada más ni nada menos que Sejanus Flint. Coriolanus no se había alegrado tanto de ver a nadie en toda su vida. «¡Sejanus!», exclamó. Se bajó de un salto del catre, aterrizó con las piernas temblorosas en el suelo de hormigón y abrazó al recién llegado. Sejanus le devolvió el abrazo. «Me sorprende que le des así la bienvenida a la persona que ha estado a punto de acabar contigo». Una risa histérica brotó de los labios de Coriolanus, y por un momento reflexionó sobre lo que decía Sejanus. Era cierto, aquel chico había puesto su vida en peligro al colarse al estadio, pero culparlo por todo lo demás sería ya solo excederse. Aunque Sejanus podía llegar a ser muy molesto, no había tenido nada que ver con la vendetta del decano Highbottom contra su padre ni con el fiasco del pañuelo. No, todo lo contrario. Soltó a Sejanus y lo examinó. Las orejas le circundaban la mirada, y debía de haber perdido 7 kilos como mínimo. Sin embargo, en general parecía más relajado, como si se le hubiera quitado un enorme peso de encima. «¿Qué haces aquí?», le preguntó. Veamos, después de desafiar al Capitolio, al entrar en el estadio, a mí también estuvieron a punto de expulsarme. Mi padre recurrió a la junta y les dijo que pagaría un nuevo gimnasio para la academia, si permitían que me graduara y me alistara en el cuerpo de agentes de la paz. Y bueno, accedieron. Pero yo dije que no aceptaría el trato a no ser que te permitieran graduarte a ti también. Bueno, la profesora Sickle estaba deseando tener un gimnasio nuevo, así que dijo que no importaba, puesto que íbamos a estar los dos bastante ocupados durante los próximos 20 años. Sejanus dejó caer un petate en el suelo y sacó la caja con sus efectos personales. «¿Me voy a graduar?», preguntó Coriolanus. Sejanus abrió la caja con una pequeña carpeta de cuero y se la ofreció con gran ceremonia. «¡Felicidades! ¿Ya no eres un fracaso escolar?». Coriolanus abrió la carpeta y encontró un diploma con su nombre grabado con muchas florituras. Aquello debían de haberlo escrito con antelación, puesto que incluso indicaba que se había graduado con matrícula de honor. «Gracias. Supongo que es una estupidez, pero todavía me importa. En realidad, si en algún momento quieres presentarte el examen para candidatos oficiales, puede que sí que importe.
Necesitas el título de secundaria. El decano Highbottom lo comentó como algo que debería negarte. Dijo que habías roto una norma de los juegos para ayudar a Lucy Gray, pero el caso es que perdió la votación. Seamus se rió entre dientes. La gente empieza a hartarse de él, ¿sabes? ¿Así que no me odia todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por enamorarte? Creo que la mayoría siente lástima por ti. He descubierto que hay muchos románticos entre nuestros profesores, y Lucy Gray causó una gran impresión. ¿Dónde está?, le preguntó Coriolanus tras agarrarlo del brazo. ¿Sabes qué le pasó? ¿Qué fue de ella? No, suelen solo enviar a los vencedores de vuelta al distrito, ¿no? Temo que a ella le haya sucedido algo peor por haber hecho trampas en los juegos, confesó Coriolanus. Engañé a las serpientes para que no la mordieran, pero lo único que hizo ella fue usar veneno para ratas. Así que era eso. Bueno, no he oído nada al respecto, ni tampoco que la hayan castigado o algo así, le dijo Seamus. Lo cierto es que tiene algo de talento que seguramente quieran volver a verla en el año que viene. No lo sé. También lo he pensado. Quizá Highbottom tenía razón y simplemente la envió a casa. Coriolanus se sentó en el catre del fideo y examinó su diploma. ¿Sabes? Cuando entraste estaba pensando seriamente en la posibilidad de suicidarme. ¿Qué? ¿Ahora? Cuando por fin te has librado de las garras del decano Highbottom y de la malvada doctora Howl, cuando la chica de tus sueños está al alcance de tu mano, cuando en estos momentos mi ma está preparando una caja del tamaño de un camión llena de dulces para ti, exclamó Seamus. Amigo mío, ¿tu vida no ha hecho más que empezar? Coriolanus se echó a reír. Los dos lo hicieron. ¿Así que esto no es nuestra ruina?, preguntó. Yo lo llamaría nuestra salvación. Al menos la mía. Ay, Corio, si supieras lo mucho que me alegré de escapar, dijo Seamus, serio de repente. Nunca me gustó el Capitolio, pero después de los Juegos del Hambre, después de lo que le sucedió a Marcus, no sé si bromeabas con lo del suicidio, pero para mí no era ninguna broma. Lo tenía todo planeado. No, Seamus, no les daremos esa satisfacción. Seamus asintió, pensativo, y se limpió la cara con la manga. Mi padre dice que mi vida no será mejor aquí, que seguiré siendo un chico del Capitolio para los distritos. Pero me da igual. Cualquier cosa será una mejora. ¿Qué tal es todo esto? Nos pasamos el día marchando, limpiando. Acabas con el cerebro todo embobado. Bien, no me vendría mal embobarlo un poco. Llevo un siglo atrapado en unos debates interminables con mi padre, dijo Seamus. En estos momentos no quiero mantener una conversación seria sobre nada, en realidad. Entonces te van a encantar nuestros compañeros de barracón. El dolor de pecho de Coriolanus había desaparecido y albergaba una chispa de esperanza. Lucy Gray no había tenido ningún castigo, al menos público. El mero hecho de saber que todavía le quedaban aliados en el Capitolio le levantó el ánimo, y la posibilidad de ascender a oficial que había mencionado Seamus le resultaba algo muy atractivo. ¿Habría un modo de salir de su aprieto? Al fin y al cabo, otro camino para obtener influencia y poder. De momento, le bastaba con saber que era algo que el decano Highbottom temía. Esa es mi intención, explicó Seamus. Me construiré aquí una nueva vida preciosa, en la que poder hacer del mundo un lugar mejor, a mi modo, aunque sea con una contribución pequeña. Te va a costar trabajo. No sé por qué se me ocurriría pedir el Distrito 12. Una elección completamente aleatoria, por supuesto, bromeó Seamus. Coriolanus se ruborizó como un tonto. Ni siquiera sé cómo encontrarla, ni si seguirá interesada en mí ahora que nuestras vidas han cambiado tanto. Es un chiste, ¿no? Está loca por ti, exclamó Seamus. Y no te preocupes, la encontraremos. Mientras le ayudaba a Seamus a desempacar, el chico lo puso al día de las noticias del Capitolio.
Sus sospechas sobre los Juegos del Hambre resultaron ser ciertas. A la mañana siguiente dejó de hablarse de ellos. Dijo Sillinus: cuando fui a la academia para mi reunión, oí a parte del profesorado comentar que había sido un error involucrar a los estudiantes. Así que tal vez no vuelvan a hacerlo. Pero no me sorprendería que el loco Flickerman volviera el año que viene, ni que abrieran las estafetas para los regalos y las apuestas. Nuestro legado, repuso Coriolanus. Eso parece. Satria le dijo a la profesora Sickle que la doctora Gaul estaba decidida a seguir adelante con ellos. Como sea, supongo que forma parte de su guerra eterna. En vez de batallas, tenemos los Juegos del Hambre. Sí, para castigar a los distritos y recordarnos que somos animales, dijo Coriolanus, concentrado en alinear los calcetines doblados de Sillinus en la taquilla. ¿Qué?, preguntó Sillinus, que lo miró de una manera extraña. No sé, es como... ¿Te has dado cuenta de que siempre está torturando a ese conejillo o derritiéndole la carne a algún bicho? ¿Como si le gustara? Exacto. Creo que piensa que todos somos como ella, asesinos, violentos por naturaleza, respondió Coriolanus. Los Juegos del Hambre son un recordatorio de que somos unos monstruos y necesitamos que el Capitolio nos salve del caos. Entonces, no solo el mundo es un lugar brutal, sino que la gente disfruta de esa brutalidad, ¿no? Como en el ensayo de lo que nos gustaba de la guerra, como si se hubiera tratado de un gran espectáculo o algo así. Negó con la cabeza. Y yo que no quería pensar, olvídalo, dijo Coriolanus. Mejor alegrémonos de que ya no está en nuestras vidas. En ese momento, apareció un taciturno fideo que apestaba a letrinas y lejía. Coriolanus se lo presentó a Sillinus, quien tras conocer su situación lo animó con la promesa de que lo ayudaría con el entrenamiento. Yo también tardé un poco en acostumbrarme cuando llegué a la escuela, pero si yo conseguí dominarlo, tú también podrás. El Sonrisitas y el Pulga entraron poco después y le dieron una cálida bienvenida a Sillinus. Los desvalijaron en la mesa del póker, pero estaban muy emocionados con la salida del sábado siguiente. Va a tocar una banda en el quemador. Coriolanus estuvo a punto de saltarle encima. ¿Una banda? ¿Qué banda? No me acuerdo, respondió el Sonrisitas, y se encogió de hombros. Cantará una chica, se supone que es muy buena. Lucy algo. ¿Lucy algo? El corazón le retumbó en el pecho y esbozó una sonrisa que estuvo a punto de partirle la cara por la mitad. ¿En serio? Estoy deseando que llegue el sábado, comentó Sillinus, y le devolvió la sonrisa. Cuando se apagaron las luces, Coriolanus se tumbó en la cama y contempló el techo, sonriendo de oreja a oreja. Lucy Gray no solo seguía con vida, sino que estaba en el 12 y se reuniría con ella el fin de semana siguiente, con su chica, con su amor, con su Lucy Gray. Habían sobrevivido al decano, al doctor, a los juegos. No sabía cómo, no sabía de qué manera, pero después de tantas semanas de miedo, anhelo, incertidumbre, la envolvería en sus brazos y no la dejaría irse. ¿No había ido al 12 para eso? Pero no era solo por las noticias de Lucy Gray. Irónicamente, la aparición de Sillinus llevaba toda una década irritándolo. También había servido para devolverlo a la vida. No solo por el diploma y la promesa de postres, ni por la noticia de que el Capitolio no se burlaba de él, ni siquiera por la esperanza de una carrera militar. Coriolanus se sentía aliviado de tener a alguien con quien hablar que conociera su mundo y, sobre todo, que conociera su valor en ese mundo. Resultaba alentador que Strabo Plint hubiera permitido a Sillinus insistir en que la graduación de su amigo formara parte del trato del gimnasio, y se lo tomó como un pago parcial por haberle salvado la vida a Sillinus. El viejo Plint no se había olvidado de él después de todo. Estaba seguro de eso, y quizá estuviese dispuesto a usar su riqueza y su poder para ayudarlo en un futuro. Y por supuesto, lo adoraba. Al fin y al cabo, puede que las cosas no pintaran para mal. Con Sillinus y otros cuantos rezagados de los distritos,
Formaban un escuadrón de 20 hombres y empezaron a entrenar como tales.